conecto este con aquel para que no se nos vaya a ir la luz. Amén. Es que mis ingenieros en electricidad hicieron mal el cálculo con el amperaje de estos aparatos. Antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez en este lugar. Está Hilario Delgado Moranchel y su esposa. Son invitados nuestro hermano Carlos Chelo. Están por acá, pueden levantar su mano para darle. Allá están. Dios les bendiga, bienvenidos. Gracias por estar en medio nuestro. Les damos la bienvenida. Denle un aplauso al Señor por la vida de nuestros hermanos y salúdelo al final o al principio. Dele la bienvenida. Amén. También está Miguel Hernández Castro y su esposa María Elena Vázquez. Pueden levantar su mano. Bienvenidos, Dios les bendiga. Gracias por estar en medio nuestro. Aleluya. Siéntanse en casa, siéntanse a gusto. Voy a tratar de no tardarme para no hacer tan pesado el tiempo del mensaje, aunque pues si el Espíritu Santo le habla, usted relájese un momento. Ya a las 3 de la tarde usted se va a comer lo que acostumbra a comer, sus mariscos, sus filetes de pescado, sus arracheras. Gloria a Dios. Nadie dijo amén. Solo yo voy a comer eso. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos contentos este domingo. Es un domingo muy especial y quiero ocupar el tiempo para terminar un mensaje que dejé inconcluso. Lo prediqué hace 15 días, me parece. No me recuerdo cuándo lo prediqué, pero inicié un mensaje que está en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, hablando en la parte final, los llamados, los escogidos y los fieles. Los tres grupos que fueron primero llamados. Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y ya no habla de los fieles, porque esa es una característica, ¿cómo le podremos llamar? Un nivel mayor. Amén. Porque ya hablamos de los llamados, ya hablamos de los escogidos. En el tema anterior, creo que miércoles, hablé de los escogidos. Pero hoy voy a hablar de los fieles, de los que están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria a Dios, qué bueno que se animó. Muy bien, los fieles son un grupo de personas que aplicaron Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, el canto que ahorita estaba Isaac ministrando al final, y el Dios de paz, el mismo Dios de paz, dice en Primera de Pedro, versículo 10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, dice la palabra del Señor, el Dios de toda gracia, que los llamó, ahí están los llamados, a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, ¿verdad? Escogidos. Y después tiene ahí una coma y dice: afirmará, fortalecerá y establecerá. Esa parte es de los fieles, los que quedaron establecidos en una posición, es decir, se ganaron una posición. ¿Cómo decimos en el buen mexicano? No me vaya a malinterpretar. No se rajaron, pues, no se doblaron, no logró los problemas, las aflicciones, la escasez, las circunstancias difíciles, no lograron doblar a estos hombres y mujeres de Dios, sino que permanecieron fieles, se establecieron, amén, en una fe inquebrantable. Oh, gloria a Dios. Cierre sus ojitos y oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo,
Te damos gracias en esta mañana, ponemos este tiempo en tus preciosas manos, rogando que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, que tu Espíritu Santo riegue la palabra, la ponga en el corazón, la haga crecer en el nombre de Jesucristo, y que no sea, Señor, solo un día más, un domingo más, no, Padre Santo, que tu palabra venga a transformar nuestro corazón, Padre, animarnos a seguir perseverando en ella, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya, dele gloria al Señor. Aleluya, Cristo vive, dele gloria, dele gloria. Muy bien. Hay dos palabras en la Biblia que traducen la venida del Señor, y esas dos palabras muchas veces la iglesia se confunde o las confunde, porque no vamos a la palabra original del griego. Entonces, cuando nosotros solamente hablamos de la venida del Señor, pensamos que es la venida donde la Biblia dice que todo ojo le verá, y Él vendrá en la segunda venida, aparición, epifanía le llama la Biblia, en la palabra griega, donde todo ojo le verá. Él viene con todo su grupo de ángeles, y los fieles, viene a establecer su reino por 1000 años. Amén. Viene a vencer a todos sus enemigos y a establecer su reino por 1000 años, y a echar al diablo al lago de fuego. Esa es la segunda venida, la cual no se debe confundir con la venida secreta del Señor. Amén. La venida secreta del Señor no sabemos cuándo se dé en cada uno de nosotros, porque Él va a venir en secreto, dice la Biblia, para algunos, porque vendrá como ladrón en la noche. ¿Alguna vez el ladrón le ha avisado: hoy en la noche voy a ir a tu casa a robar? Levante la mano al que le han dicho así: prepárate porque hoy voy a entrar a tu casa a saquear. A nadie, ¿verdad? Cuando usted se levanta, ¿y cómo entró este ingrato? Se llevó la tele, hasta el refrigerador se llevó. Ay, me enseñaron un día un video de un ladroncillo que entró a una casa, se sentó, abrió los refrigeradores de la tienda, sacó paletas, se sentó, empezó a comer, empezaba a buscar, y ya que se aburrió se fue. Y el dueño de la tienda se dio cuenta porque todo encontró desordenado y empezó a revisar cámaras, y ahí estuvo por lapso de más de 2 horas el ladrón. Y la Biblia dice que para algunos será como ladrón en la noche, que no sabe cuándo va a llegar. Entonces esa palabra no es epifanía, esa es una venida secreta. Puede venir a encontrarlo en el lecho de la muerte, porque el Señor dijo: yo me voy a preparar morada. 14:6 del capítulo de Juan, o capítulo 14 completo. Yo me voy a preparar morada. Si no fuera así, se los hubiera dicho desde antes, pero yo me voy, y yo mismo vendré por ustedes a traerlos. Pero no sabemos cuándo se da esa forma. Ahora, no importa si viene por mí para llevarme en un féretro, o viene por mí para llevarme en una vida transformada. La cuestión es que yo me vaya con Él. Ese es el punto final, que yo me vaya con Él. Si no, ¿para qué tanto tiempo estoy cantando? ¿Ha oído los cantos que se cantan en un funeral? ¿Cuáles se cantan en un funeral? Cuando allá se pase lista. Y no lo canta uno llorando. Cuando allá se pase lista. No quiere ir. Cuando allá se pase lista. Yo feliz. Como dice: a mi nombre
Wow, qué hecho tan importante. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Imagínense, hermano amado, desde que nosotros tenemos conciencia en el Evangelio, es querer irnos con el Señor. ¿Sí o no? Ahora, el Señor prometió llevarnos, pero no nos dijo las condiciones y en qué forma nos llevaría. Solo deja ver que algunos, dice, serán arrebatados, un arpazo, y serán llevados y serán transformados en cuerpos. Y nosotros los que quedemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Al sonido de la trompeta final, sonará la trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos amados, el hecho de esta mañana, el tema, los fieles, los que alcanzaron la estatura, los que se esforzaron, los que permanecieron. Por eso capítulo 24 del libro de Mateo, cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús, ¿cuándo se dará esto? ¿Cómo será esto? Jesús empieza a explicarles, y me parece que en el versículo 13 de Mateo 24 les dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Anoche hablaba nuestro hermano Jesús en el tema de la oración, que por cierto le invito que se conecte a los temas de oración a las 10:30 de la noche, todos los principios de mes. Y hablaba de la fe verdadera, porque así como el Señor dijo que en el último tiempo, dice, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, eso quiere decir que hay una falsa adoración o falsos adoradores. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, deja ver que hay una vid que no es verdadera. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo de la fe no fingida, quiere decir que hay una fe genuina y hay una fe que se puede fingir. Entonces, Apocalipsis 17:14, hablando de los fieles, la palabra fieles en el griego se traduce pistos, como cuando los chapines dicen dinero, ¿verdad? Dicen pisto, pistos. Se traduce pistos la palabra griega de fieles, que significa fe fiel, y quiere decir digno de confianza. O sea que el grupo de los fieles está conformado por personas que fueron escogidos y que en su vida religiosa, si le puede decir, en su vida ministerial, en su vida de servicio a Dios, en su vida cristiana, evangélica, alcanzaron a evolucionar y fueron engendrados legítimamente, como dice el libro de Juan capítulo 1, me parece que es 12, 13 o 14. Hombres que guardaron la fe y son dignos de confianza. Son verdaderos, son genuinos. Es decir, hay sinceridad en ellos. Por eso al principio le decía, los fieles hoy están aquí. Dígalo con firmeza, amén. Yo soy de los fieles. Hasta puede poner un meme ahí. Los únicos fieles de México son los de Atlisco. No vaya a poner eso, nos pueden responder. Romanos 1:17, desde el versículo 16. Estos hombres fieles, o este pueblo que alcanzó la dignidad, el nombre de fiel,
de digno de confianza son aquellos que comprenden la palabra que dejó Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 16. Cuando Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque a donde va él hay poder de Dios. El poder de Dios va dentro de él. Y mire lo que dice el versículo 17 en la frase donde dice: mas el justo por su fe genuina, por su fe verdadera, por su fe alcanzó el nombramiento digno de confianza, sincero. Mas el justo por la fe vivirá. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermano amado, la fe es un tema que abarca toda la Biblia, toda. No lo dice textualmente, pero por ejemplo, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: dame a tu hijo, tu un hijo, el que yo te di. ¿Te acuerdas que te prometí un hijo? Después de 30 años llegó la promesa. Pero ahora yo mismo, que yo te lo di, te lo vuelvo a pedir. Dámelo. Y dice la Biblia que Abraham no replicó nada al Señor. Se levantó muy de madrugada, aparejó su asno, puso las cosas, agarró al muchacho y agarró camino. ¿Cómo se le llama eso? ¿Obediencia? Sí. Pero se le llama fe. Por eso fue que Abraham fue considerado el padre de la fe. Por eso es de que Abraham es considerado el amigo de Dios. Abraham alcanzó el grado de agradar a Dios, porque la Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que para poder agradarlo, solo se necesita una fe genuina, creerle a Él, obedecerle a Él. No sé si esté sirviendo porque a veces siento mucho frío aquí y hoy no siento nada. No siento ni mis piernas ni. ¿Y cómo se demuestra la fe? Le platiqué que Pablo, cuando escribe en su segunda carta a Timoteo, la escribe en una situación, Pablo, en la que está preso en la cárcel. Y estaba contando los días, y a pesar de eso todavía está escribiendo para enviarles consejos a sus discípulos. En este caso a Timoteo, que era considerado un hijo amado de Pablo en la fe. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 6 de segunda de Timoteo: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. Algunas versiones ahí en esa parte le ponen fe. He terminado la carrera. Pero mire al final lo que dice: he guardado la fe. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que tienen concordancia Strong electrónica, púchenle a esa palabra venida y se va a dar cuenta la frase que tiene. Pero el punto es este, hermano. Pablo no estaba sentado en la cárcel triste porque iba a terminar su carrera,
Timoteo no iba, o quien lo iba a visitar, según la historia, hasta incluso hay una película de la vida de Pablo, que se la recomiendo. Según la historia, era Marcos el que iba a visitarlo en la cárcel. Y con Marcos pasaba todos los mensajes y las epístolas finales que Pablo escribe. Pero Pablo no estaba en la cárcel pasándola bien. ¿Sabe que todos los días lo golpeaban? ¿Que todos los días lo torturaban? Siendo ya un anciano. Y cuando Marcos iba a verlo, no lo encontraba. Pablo, ¿por qué lloras? Es que ya se terminó. Tanto que trabajé en el evangelio y el Señor no me muestra su misericordia, no me muestra su amor. No ha matado al cónsul, al precónsul que me tienen aquí, porque no me abren las puertas de la cárcel como se les abrió a Pedro, para que no esté sufriendo aquí y saliera de una vez de este martirio. ¿Sabe dónde mostró la fe? En los problemas, en las aflicciones, en las circunstancias difíciles. Por eso, cuando viene una dificultad a la vida de un cristiano, lo primero que debe de hacer es: Señor, fortaléceme en la fe. Como dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:10 que leímos, que Él mismo nos fortalezca, que nos establezca, que nos afirme, para que nada nos mueva. Ponga una en su mente, ponga una película. Los cristianos del primer siglo. Que eran echados al Coliseo romano. En las fiestas de los romanos, la diversión, pongan a los cristianos por familias y que se los traguen las fieras. Un día alguien me preguntó: ¿no te gustaría conocer Roma, el Coliseo y todo? Dije: no me da. Ahí murieron todos nuestros hermanos cristianos del primer siglo, por familias, tomados de la mano. Hay un escritor que dice que levantaban sus manos entre ellos, se abrazaban y cantaban a Dios mientras los leones los tragaban. Hermano amado, hoy lo dejó su novia, lo dejó su novio. Está en depre, está sufriendo. Es que tiene una semana que no encuentro trabajo. No, ya se quiere ir a refugiar al alcohol. ¿Por qué tomas? Es que los problemas. ¿Por qué tomas? Es que estoy contento. Como el borrachito que encontraron en mero de la procesión de un Via Crucis. Y ahí va el pobre tomado, y había un hombre que siempre le había predicado: oye, no inventes, ¿por qué? Mira, ¿por qué estás tomado? ¿Qué te pasa? Pues ¿qué no ves? Ya crucificaron a Jesús, mira cómo lo llevan, de puro dolor tomo. Y al tercer día se lo encuentra, al cuarto día el mismo hombre, al borracho, todo borracho. Y dice: ¿por qué sigues tomando? Jesucristo ya resucitó. Pues por eso, porque estoy contento de que ya resucitó. Pretextos. Los cristianos debemos ser personas de carácter, que saben afrontar las consecuencias y la vida según como venga, hermanos amados. Mire, por eso es que Pedro dice que después de un poco de aflicción, él mismo escribe que dice: a base de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen porque yo vencí al mundo. Eso no quiere decir que a nosotros no nos va a tocar la aflicción, porque Él ya la venció.
No, Él nos enseñó a cómo salir de la aflicción. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Se sumergía en la presencia del Padre. Fortaléceme. El monte de los olivos, lo que decía el hermano Jesús hace un momento, el monte de los olivos, donde Él fue y rindió su voluntad al Padre. Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y dice la Biblia que Él se levantó y le dijo a sus discípulos que estaban durmiendo: ya no se preocupen, vamos, la hora ha llegado. Ahí, hermano, en medio de la aflicción, donde se refugió fue en el Padre. Es tu voluntad, está bien, lo voy a cumplir. Si Él se hubiera ido de ese lugar, ni usted y yo ni estuviéramos aquí. Así que las aflicciones son parte de la vida de un creyente. Pero lo único que nosotros debemos saber, que aún en medio de la aflicción, un día el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar, y entonces debemos de estar gozosos y contentos, porque ese día vamos a dejar de sufrir y nos vamos a ir a un lugar de reposo, a un lugar de descanso, donde la Biblia dice que no habrá más llanto, no más tristeza, ni más dolor. ¡Aleluya! Ese día tan esperado, amados hermanos. Pero mientras no llega, sufrir me tocó a mí en esta vida, ¿verdad? Ya le recordé su pasado. Fieles en la fe. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Los cristianos que alcanzan la categoría de fieles en la fe también manifiestan su amor y fidelidad al Señor, guardando la doctrina, guardando la enseñanza, guardando lo que los apóstoles dijeron, lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuando usted lee la Escritura y se mira en el libro de los Hechos, dice la Biblia que la iglesia del principio perseveraba unánime, ¿verdad? En la oración, en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles. ¿Cierto o no? Ahora, no quiere decir que Pablo se inventó una doctrina. Cuando nosotros revisamos la historia, Pablo recibió la doctrina de viva voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. O sea, Pablo no se inventó una doctrina. Pablo lo que vino a establecer fue lo que Jesucristo le enseñó. Porque, hermanos amados, cuando nosotros hablamos de doctrina, en la Biblia encontramos doctrinas de demonios, doctrinas de fariseos, doctrinas de hombres. Y a veces seguimos más la doctrina de los hombres, de los fariseos, que la doctrina de Cristo. El amor, la misericordia, la bondad. Por eso es que tenemos que conocer la doctrina. ¿Sabe por qué se hicieron tantas denominaciones? ¿Sabe? ¿Ha estudiado alguna vez la historia de la iglesia? ¿Ha estudiado cómo nació la iglesia adventista? Lea alguna vez, apunte el nombre: Elena White. ¿Sabe cómo nació la doctrina en ella? En un accidente de una pedrada en la cabeza, o cayó, se pegó en la cabeza
Y cuando despertó, ella dice que vio y se nace una doctrina diferente. Por eso Pablo dice, aun si un ángel viniera a hablarles de una doctrina diferente, que no es la que hemos enseñado, no le creáis. Aun si un ángel, no le creáis, porque la única doctrina que debemos seguir es la que Jesucristo estableció en su palabra. Y a esa doctrina hay que permanecer fieles. Cuando la Biblia dice que la enseñanza de Jesucristo a los fariseos, no me recuerdo el pasaje, pero ayúdenme los de multimedia o los que tienen Biblia electrónica, pero está en Mateo. Lo que sí recuerdo es que lo leí en la Biblia. Misericordia quiero y no sacrificio. Creo que es Mateo 23. Cuando los fariseos le dicen, nosotros pagamos el diezmo del eneldo, de esto, del comino, de tal, pagamos los diezmos y todo. Y Jesús les dice, vayan e investiguen qué es misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 23, 23. Porque era necesario hacer esto sin dejar de hacerlo otro. Por eso que cuando Jesús le llevan a una mujer que atraparon en pleno hecho de adulterio, de pecado, y se le llevaron delante de Jesús, le dijeron a Jesús, la ley de Moisés dice esto, ¿tú qué dices? Y Jesús, mirando hacia abajo, sin levantar la mirada, para algunos dicen que escribía la ley en la tierra, otros dicen que no levantaba la mirada para no ver a la mujer desnuda y no contaminar sus ojos. Las dos cosas tienen razón, pero a lo que él dijo, cuando él dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Voltea a ver a su hermano y pregúntele, ¿estás libre de pecado? Y si se pone nervioso o nerviosa, dígale, no tires piedras. No lances piedras contra los demás. La Biblia dice que los hombres empezaron a tirar sus piedras al suelo, al piso, desde los más pequeños. Ve, mija, ¿quién te manda a no irte a las clases? Desde los más pequeños. Imagínese una piedrita de este tamaño, lista para aventar por una niña de 12 años, de 10 años. Su piedrita, ya están enseñados a señalar y a matar al pecador. Y Jesús vino a poner una doctrina nueva, quitó la ley que decía que había que matar, y él dijo, no, hay que tener misericordia. Y dice que empezaron a tirar sus piedras. Puedes retirarte, mi amor. Y cuando él levantó la cara y vio a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, tal vez ella estaba esperando las rocas, las piedras, y cuando se dio cuenta, no hay nadie, todos se han ido. Vete, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Usted cree que le quedaron ganas de volver a pecar a esa mujer? Estando al borde de la muerte.
Por supuesto que no. Yo le aseguro que si el ladrón que reconoció a Jesús en la cruz hubiera vivido y hubiera bajado, no hubiera vuelto a ser el mismo. Porque nadie valora la vida si no está al borde de la muerte. ¿O no? Yo me recuerdo que de repente vamos en la carretera y uno, como se cree un piloto de Fórmula 1, hasta con una mano, ¿verdad? Y con otra aquí, rebasando en línea amarilla continua. 140, y todavía en el celular contesta mensajes con una mano y con otra va manejando. 120, 130, no, es que bájale mi amor, bájale. No, yo soy un experto manejando, tengo tantos años manejando. Y adelante empieza a ver conos amarillos y linternas y todo, y le baja la velocidad. Va bajando, va bajando, va bajando. Y llega y ve un auto destrozado con personas tiradas en la carretera. Y cuando uno pasa, ya no quiere uno subir más de 60. Ahí va uno despacito. Señor, guárdanos, Padre, por favor, guárdanos, guárdanos. ¿Sabe por qué? Porque uno no valora las cosas hasta que uno se encuentra en el borde. No podemos valorar la vida si no estamos al borde de la muerte. Ay, Dios mío, ¿por qué me salí de eso? Estoy hablando de la doctrina. Por la misericordia. Por misericordia a usted. Misericordia. Alcanzaron la categoría de fieles porque fueron fieles a la doctrina. Efesios 2:20, que dice la Biblia: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Él es el fundamento. Aleluya. Judas 1:17. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no vinieron a establecer una doctrina propia de ellos. Ellos vinieron a enseñar la doctrina que Jesucristo, o aprendieron de Jesús. Es más, hasta sus métodos llevaban a cabo. Hasta los mismos métodos. No dijeron, no, es que a mí el Espíritu me reveló otra forma y lo voy a hacer como el Espíritu me mandó. Ya había Espíritu Santo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Muere la hija de Jairo y va Jesús cuando la hija ya está muerta. Le dicen a Jairo: ya no molestes al maestro, la niña ya se murió. Pero Jesús no para la marcha y sigue. Y cuando llega, encuentra un caos en la casa, pues había muerto la hija única. La hija única. Todos los sueños, la esperanza, el legado que Jairo podría dejar, ahí estaba tendido. Y cuando Jesús llega y mira toda la tristeza, el griterío, el desorden, los llantos y todo, le dice Jesús, da orden: sáquenme a todos estos llorones. Porque le voy a decir por qué. Porque los judíos contrataban llorones, contrataban gente que llorara. Sí, hacían eso. Esa era la cultura de ellos. Entonces dijo: sáquenme estos llorones, no me sirven para nada venir y que lloren. Por eso, cuando usted vaya a algún lugar a edificar, vaya a edificar, no vaya a causar tristeza, vaya a edificar. Y entonces dijo: sáquenmelos de aquí. Y entró solamente Pedro y Jesús.
Y Jesús oró por la niña. Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y se levantó y pidió de comer. No hay enfermo que coma, ¿verdad? Aleluya. Pidió de comer y de inmediato se la dio al papá. Y la Biblia dice, el Señor ya se había ido. Libro de los Hechos. Y muere una mujer que daba muchas limosnas, ofrendas, cosía y daba a las mujeres. ¿Las mujeres han leído de esta mujer? Dorcas. Y hacía mucha ayuda. Y muere. Y pues todas las mujeres que habían sido ayudadas por ella empiezan a llorar. Y se recuerdan que por ahí andaba Pedro y que lo mandan a llamar. Su primer milagro de Pedro en resucitar a alguien. Y dice la Biblia que cuando llega Pedro, ¿y ahora qué hago? Me estoy imaginando, espérame, es que a veces me gusta imaginarme que Pedro llega y encuentra todo el desorden, como a veces uno llega y Dios mío, ¿qué hago en esta casa? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y sabe qué hizo Pedro? Se recordó de Jesús y dijo, saquen a todos. Implantó el mismo método de Jesús. Sáquenlos. Entró, oró por Dorcas y resucitó. Hermano, cuando uno pone en práctica la palabra de Cristo, no por nuestra fuerza, porque el poder es de Él. La palabra de Él es poder, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. Y a veces hasta los métodos funcionan. Con esto no vaya a hacer velitas y todo para decir este es el método que se debe seguir. Hay excepciones. Pero hermanos amados, el punto es que estos hombres eran fieles a la doctrina, a la enseñanza de Cristo, al amor, la misericordia, el partimiento del pan, la comunión con los hermanos. Muy bien. Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Me quedan 5 minutos? ¿Es eso lo que me queda? ¿O apenas voy eso? Perdónenme. Ok. Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Oiga, ¿quién es el siervo fiel y prudente? A quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. La palabra siervo aquí se traduce en el griego doulos, que significa un esclavo, un sirviente, uno que se entrega a la voluntad de otro. Por eso cuando a mí me dicen, aquí está su humilde servidor, así voy a probar si de veras. Porque cuando eso te dicen, quiere decir que se ponen a la voluntad tuya y ellos pierden su voluntad. ¿Me entiende? Entonces cuando Mateo 24, 47 dice esto, uno que se entrega a la voluntad de otro, y se refiere a un siervo que está sujeto por amor. Por amor. Ahora, bueno, si yo digo levanten la mano aquí los siervos, no la van a querer levantar. Pero muchas veces decimos que nosotros somos siervos del Señor, porque fuimos llamados a servir, ¿cierto o no? Y sirve en cualquier área, pero usted sirve.
y está sirviendo. Pero hermano amado, nosotros debemos entender que cuando servimos al Señor es por amor. No es por ganancias, no es por títulos, no es por posición, no es por adquirir riquezas, no, es por amor a Él. Y cuando se hace por amor, Él recompensa. Pedro le dijo al Señor: Padre, Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Qué vamos a recibir? Vas a recibir 100 veces más en esta vida y en la venidera, la vida eterna. O sea que hay recompensa, pero no trabajes por la recompensa, trabaja por amor a Él. Porque cuando Él mira tu amor, tu esfuerzo, tu entrega, tu fidelidad, Dios te recompensa. Aleluya. Como voy a ministrar la cena del Señor en esta noche, voy terminando. Mateo 25:14. ¿Mandé? Voy terminando. ¿O qué dije? Ah, sí, es que hasta la noche voy a terminar. No es cierto, no se espante pues. Aleluya. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Usted conoce esta historia. Los siervos doulos, los siervos que están por amor, que están voluntariamente, nadie los obligó. Porque a nadie se le debe obligar a trabajar. A nadie. En el servicio a Dios no. Ándale, hermano, es de que no tenemos. Ándale, que y va pasando por la calle como nadie aquí, y ahí lo jalan y lo meten. Recibe a Cristo y ponte a limpiar baños. No. Es que, hermano, yo ya no quiero. No lo hagas. Porque es por amor. Es por gratitud. ¿Sabe dónde se mide el amor a Dios? No en tus oraciones, en tu servicio. Ahí se mide el amor a Dios. Porque amo, sirvo a mi esposa. A mí no me pesa darle el gasto a mi esposa. No me pesa. Hasta para sus dulces le doy, aunque sea poquito, pero le doy, ¿verdad? Pero no me pesa. Que hay que las uñas, ok, bueno, ya ni se las hace. Bueno, ya no se las hace. Pero hubo un tiempo que sí. Mi cartera lo sabe. Que el pelo, déjate así, me gustan tus canas. No. Porque si amas, das. La prueba del amor es el dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No le pesó. Ay, este pueblo pecador, y todavía voy a mandar a mi hijo que muera. Me dan ganas de acabarlos con fuego de una vez. No dijo eso. No importa. Ahí nos vieron a todos nosotros. Ahí nos vieron. Pero dijo: mi hijo va a pagar por ellos. Y entonces, en gratitud, cuando nosotros amamos, lo reflejamos en el amor hacia Él. Reflejamos el amor hacia Él en el servicio. Anoche oraba, creo que Alma,
Y decía que cuando vengan a hacer la limpieza, Señor, que estén orando, que estén ahí ministrando, que vengan, ¿no? Y que no estén jaloneando las sillas. Déjala así como va, pues al fin, ¿quién se va a sentar ahí? Ya sabes quién se sienta. No. Viene con alegría, abren el templo, gloria a Dios Padre, vamos a hacer el aseo de este lugar donde nos congregamos todos con amor, gloria a Dios. Aquí se sienta el hermanito fulano, gloria a Dios Padre, toca su corazón, Padre, para que te sirva. Aquí se sienta fulano, ahí no ores, mija, ahí no ores, no. Cuando uno ama, lo demuestra en el servicio, en el dar. Siervos por amor, voluntariamente. No trabaja porque no, es que si no el pastor me va a mal ver, y no, es que si a los que no trabajan los señalan. No, hermano. No lo haga por eso. Hágalo por amor a Cristo. Hágalo por amor a Dios, porque Él lo está escribiendo en sus libros. Aleluya. Muy bien. Mayordomo fiel. Lucas 12:42. Y termino con esto. Y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé de sus raciones? Ok. Mayordomo. ¿Alguien vivió todavía la época de los caciques, los hacendados, las haciendas? No, aquí puros ¿de qué? Bueno, ¿quién vivió la época de la hacienda de ahí de León? La Concha. Bueno, yo conocí un poquito de los hacendados. Los hombres tenían una hacienda, una casa muy grande, con caballerizas, animales, bueyes, vacas, todo. Y alrededor tenían cientos de hectáreas de terrenos. Y el mayordomo ahora le llaman administrador de empresas. Sí, era el administrador, después se le llamó administrador. Pero el mayordomo era aquel que llevaba todos los bienes de su señor en orden y se encargaba de pagar todos los días de pago, o todas las veces de pago, se encargaba él de pagarle a cada uno su jornal. Entonces ese hombre debía tener tanto el grano, los bienes y el dinero, todo en orden, para que cuando le pidieran cuenta estuviera todo cuadradito. Bueno, en esta parte mayordomo se traduce del griego oikonomos y significa un distribuidor o uno que distribuye de la casa, un administrador, un empleado, un supervisor, un agente fiscal, tesorero, gobernador, mayordomo. Ok. Ay, Dios mío. Uno que distribuye, distribuidor. Es decir, uno que administra. ¿Va? Yo sé que aquí puede haber muchos que conocen la parte de administración. Por eso hay una carrera que se llama administración de empresas, ¿verdad? Por eso las empresas quiebran. No es cierto, ¿no? Pero si usted es un mayordomo del Señor o quiere llegar a administrar los bienes del Señor, primero el Señor lo va
a medir en cómo distribuye o cómo administra lo que Él ya le dio a usted. Y en primer lugar, cómo administra su tiempo. ¿Cuánto tiempo le da al trabajo? ¿Cuánto tiempo le da a la familia? ¿Cuánto tiempo le da a Dios? ¿Cuánto tiempo le da al club social? ¿Cuánto tiempo le da a las redes sociales? ¿Cómo distribuye su tiempo? Porque hay algunos que son muy buenos sirvientes del Señor y le dan del 100% a Dios, pero la familia está olvidada. Con el Señor son excelentes. Gloria a Dios, unas oraciones lindas, pero en su familia un maltrato feroz. ¿Y ese silencio? ¿Por la vida de quién? ¿Sabe que nosotros tenemos que aprender a administrar el tiempo con Dios y el tiempo con nuestra familia? No es tal vez darles riquezas. Bueno, aparte ni las tengo. Pero darles un tiempo en el que podamos compartir, convivir, enseñarles algo. Que cuando uno no esté, ellos puedan decir: mi padre me enseñó. Así como decía Salomón de David: mi padre me dijo. Capítulo 1 de Proverbios 2, 3 y 4. Salomón se dedica a elogiar a David y a su madre también. Mi padre me decía y mi madre me decía. Lea Proverbios 1, 2, 3 y 4 y se va a dar cuenta. Entonces David tuvo tiempo para enseñarle por lo menos a uno. Por lo menos a uno. Hermano amado, que tus nietos un día te recuerden no por lo que les diste, sino por lo que les enseñaste. Que les enseñaste a buscar a Dios. Que les enseñaste a amar a Dios. Que les enseñaste a servir a Dios. Porque si tú les enseñas eso, las riquezas vendrán solas. Porque las riquezas dependen de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo cada vez que veo a mis nietos crecer, yo digo: ¿qué les tengo que enseñar a estos? ¿Cómo tengo que tratarlos? Un día van a crecer. Mi miedo ya me da hasta pegarles. Dije: un día van a crecer y me van a venir a esperar aquí afuera y ni las manos voy a meter. Más con el carácter que se ve que se cargan. O voy a orar por ellos para que el Señor los libere y les quite ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Cómo administra el tiempo? ¿Cómo administra la familia? ¿Cómo administra el tiempo que le da a Dios? La economía. Porque si no sabemos administrar eso, ¿cuánto vamos a administrar la casa de Dios? ¿Cómo podremos? Muy bien. 1 Corintios 4:1. Póngase de pie, por favor. Que todo hombre nos considere de esta manera. Pablo dice a los corintios y les dice a sus discípulos: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea, ¿cómo? Hallado fiel. Aleluya. Que Dios nos... Mira, hay una frase que dice que Dios nos agarre confesados. Eso es fácil, que nos agarre confesados. Nos confesamos rápidamente ya. Que Dios nos encuentre fieles. Fieles al llamado que nos hizo. Fieles al servicio por amor hacia Él.
fieles en administrar el tiempo, un tiempo para el trabajo, un tiempo para la familia, un tiempo para Dios, un tiempo para descansar. La Biblia dice: para todo hay tiempo. Yo te aseguro, hermano, que si el domingo no trabajas, si tenías que trabajar, el domingo trabajas, el lunes vas y el trabajo ahí está esperándote. Ahí te van a estar esperando los pedidos. Di amén en el nombre de Jesús. Ahí, hasta vas a requerir trabajadores. Pero ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice: yo honro a los que me honran. No esperemos que Dios nos honre si nosotros no lo honramos. No esperemos que Dios nos atienda si nosotros no le damos tiempo a Él. Todo es recíproco con el Señor. Dije que ya terminaba, ¿verdad? Efesios 6:21. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Déjeme decir una cosa, y esto no es broma, no lo estoy diciendo por adular a nadie, pero yo creo con todo mi corazón que de aquí van a salir muchos ministros, muchos hombres y mujeres de Dios que están siendo formados, están siendo preparados para cuando se llegue el momento de que ellos tengan que administrar un lugar. El término ministro se traduce en el griego diáconos y se significa ejecutar los mandamientos. Un asistente o los mandados, un asistente, es decir, un camarero en la mesa o en las tareas domésticas. Diácono, ministro, siervo. Es decir, el siervo fiel es un ministro que reconoce autoridad. Es un asistente del Señor y del ministro que Dios puso a pastorear en la congregación. Es decir, hay gente que quiere ser pastor acá, o quería que yo lo ungiera como pastor. Pero si no sabía obedecer una orden mía, ¿cómo voy a enviarlo yo? Si lo primero que tiene que hacer un siervo es aprender a obedecer órdenes. Por eso cuando el Señor se encontró con aquel centurión, le dijo: solo di la palabra, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad sobre otros. Y cuando digo a este ve, va, y cuando digo a este ven, viene, porque sé lo que significa la autoridad. Tú no puedes mandar cuando no sabes obedecer. Ay, Dios mío. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Que podamos, Dios, ser fieles a tu palabra, a tu mandato, Padre. Fieles al llamado que nos has hecho, fieles al servicio, fieles en la área que nos has encomendado trabajar. Señor, así como Pedro dijo: aún hasta la muerte. Señor, que aprendamos a ser fieles en medio de escasez, de tribulación, de aflicción, de dolor. Que aprendamos a darte lugar y a ser fieles. El Señor nos está invitando a que avancemos en el Evangelio, para que lleguemos a ser fieles. Por eso su misericordia
nos permite participar de la cena del Señor, porque como Él fue fiel hasta la muerte, Él quiere que a través de ello nosotros aprendamos a ser fieles hasta la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Te doy gracias por cada uno de ellos, de ellas, de cada familia. Establece, Señor, a cada familia, afírmalos, que la fe que tú les has dado crezca y permanezca para siempre, en el nombre de Jesucristo. Que aún en medio de tribulaciones, Señor, tú les hagas sentir tu mano, tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias en esta mañana, Padre. Bendecimos los elementos. Levante su mano. Bendecimos los elementos: el pan, el vino, que representa tu sangre y representa tu cuerpo, que fue inmolado en la cruz del Calvario y que fue derramada hasta la última gota para pagar por todos nuestros pecados e iniquidades y maldiciones, y darnos un mejor pacto con mejores promesas. En el nombre de Jesucristo, aun si alguien viene enfermo, Padre, que experimente la obra milagrosa de la sangre del Cordero que fue derramada, sanando, restaurando, en el nombre poderoso de Jesús. Que la fe en tu pueblo crezca, que la fidelidad crezca, que la doctrina se establezca en los corazones, que el servicio se demuestre con amor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a pedirle a los hermanos servidores que nos ayuden, y usted puede pasar a tomar una porción de pan, una porción de vino, y vamos a hacerlo en orden para poder participar. Aleluya. Una
Aleluya. Ya todos tienen. El único requisito para tomar la cena del Señor es creer en Cristo Jesús. Si usted cree en el sacrificio de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, usted puede pasar y tomarla. Muchos se sienten indignos porque dicen: yo soy pecador. Todos somos pecadores. Pero el apóstol Juan dijo: hijitos, y si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Pablo enseña que para poder tomar, dice: examínese cada uno. Es decir, cuando participamos debemos examinarnos. Y si nosotros hemos cometido un acto contra nuestro prójimo, contra Dios o contra nosotros mismos, pidamos perdón y participemos. Porque es mejor caer en las manos de Dios, que tiene misericordia, que caer en las manos de nuestros enemigos o caer en las manos del diablo. Así que en la vida espiritual solamente hay dos mesas: la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y esta es la mesa del Señor, que nos puede transformar, nos edifica, nos cambia. Primera de Corintios 13 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Levanta el pan y dele gracias al Señor. Dile: gracias por tu cuerpo, gracias por tu sangre, gracias por haber ido a la cruz a pagar mis pecados. Porque en tu espalda, Señor, llevaste 39 azotes, pero a través de ella tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados, sanados. Lo creo en fe. Si hay algún enfermo espiritual en su alma o en su cuerpo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el poder de la sangre y del cuerpo del Señor, puede ser sanado ahora. Participe en el nombre del Señor. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Padre, recordamos tu sacrificio y te damos gracias, porque tu sangre nos compró, tu sangre nos limpia, y tu sangre tiene poder para deshacer toda obra de las tinieblas. La tomamos en fe, en el nombre de Jesucristo. Participe de ella. No se mueva ahí un momentito. Ore a Dios, dele gracias mientras cantamos un momento. En memoria de ti.
esperándote a ti. Amén. Gracias, Padre, por permitirnos tomar esta cena que tú no volverás a tomar hasta aquel día en que nos encuentremos contigo. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Dele uno. Qué palabra tan poderosa hemos recibido el día de hoy. Estamos seguros que Dios ha hablado a tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos. Recuerda que podrás volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te cuide y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti. Que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.